En este video te mostraré cómo hacer pinceles artísticos de lápiz grafito en Photoshop. Y quédate hasta el final del video que te enseñaré a exportar estos pinceles. Antes de empezar el video, como siempre, te doy la bienvenida a Picteórico, el canal en el que aprendemos un trazo a la vez. Empecemos. Abre un documento en Photoshop. Yo haré mi hoja en tamaño carta y dejaré lo demás así como está. Listo. Ya con el documento creado, ve a la ventana de capas y crea una capa, haciendo clic aquí en este icono de hojita. Ahora ve a la herramienta pincel en la caja de herramientas o presiona B labial en tu teclado. En el menú que te aparece arriba, haces clic en esta flechita. Aquí verás varios pinceles que están en tu librería de pinceles. Si tú no tienes muchos pinceles, es porque tienes que descargarlos e instalarlos por tu cuenta. Si no sabes cómo hacer eso, tengo un video del tema en el canal, te dejaré un link en la cajita de descripción y en la i de información de este video. En todo caso, sí o sí vas a tener estos dos pinceles. Toma el pincel duro y aquí arriba en la parte izquierda tienes algunas cosas que puedes modificar temporalmente en tu pincel. Como el tamaño del pincel aquí, mira, haré la prueba, o la dureza del pincel aquí. Ahora, como elegiste el pincel duro, debería estar al 100%, pero si disminuyes esto y vas probando, puedes ver cómo el pincel se va haciendo más suave y se pone así como difuminado. Luego tenemos la dirección del pincel. Ahora la dirección no afectaría porque el pincel es redondo, pero si lo aplanamos un poco jalando de aquí, podemos ver cómo afecta más claramente al pincel. Encima de esto tenemos más variaciones del pincel, como la opacidad, donde podemos hacerlo más o menos transparente, el flujo del pincel, y esta opción que hace que el pincel funcione de acuerdo a la presión. Si tienes tableta de ilustración, lo recomendable es que tengas activada esta opción todo el tiempo, ya que de nuevo hace que reaccione con la presión de tu mano. Y también puedes elegir usar estas otras dos que modifican la opacidad y el flujo del pincel, también de acuerdo a la presión. Pero de nuevo, todo eso es temporal. Si queremos crear un pincel nuevo, tenemos que hacer cambios permanentes en el pincel. Primero veamos cómo hacer un pincel. Toma un pincel duro en un tamaño pequeño. Yo lo haré como de 7. Y ahora haz un garabato. Toma una herramienta de selección. Yo elegiré el rectángulo de selección y haré mi selección asegurándome de que el garabato quede dentro del rectángulo. Así es como lo selecciono. Ahora me voy al menú superior en Edit y busco Define Brush Preset o edición definir pincel. Le hago clic y ahí me sale una ventana donde puedo ponerle nombre a mi pincel. Luego presiono OK. Ya tengo este nuevo pincel seleccionado, pero también puedo ir a la librería de pinceles y el último que me aparece es el que acabo de crear. Por defecto, el pincel se crea solo como un pincel estampa o sello, es decir que funciona bien con un clic, pero no funciona bien si lo arrastras, que es exactamente lo que necesitamos para hacer un pincel artístico. Eso lo modificas aquí. Haz clic en el icono que tiene una carpeta con pinceles dentro. La ventana que aparece es en la que modificamos nuestro pincel haciendo cambios permanentes. Como te dije que haríamos un efecto de grafito, lo ideal es que hagas la base del pincel con el material que quieras que sea o que aparente ser. Así que me iré a esta carpeta en la que tengo varias muestras de puntos y tramados que hice en un papel un poco rugoso y con lápices B, como B4, B6, etc. Trataré de dejarte un link de descarga en la descripción de este video de estos archivos que escaneé para que puedas hacer tus propios pinceles. Ahora toma la hoja escaneada y jálala encima de tu hoja dentro de Photoshop para que se abra en el programa.
Voy a asegurarme de que mi archivo esté en blanco y negro, así que me voy al menú superior, en imagen, ajustes, blanco y negro, en la ventana que me aparece, solo pongo OK y ahora aumento un poco el contraste. También yéndome al menú superior, en imagen, ajustes, brillo y contraste, que es la primera opción. Le aumento un poco a los dos, les pondré como 25 a cada uno, pero obviamente tú puedes ir probando moviendo estos dos diales o como se llaman. Ahora sí están listos para ser convertidos en pinceles. Tomemos primero uno de los puntos pequeños y lo seleccionamos con alguna herramienta de selección. Esta vez utilizaré el lazo. Así que dibujo alrededor del punto y cuando ya tenga la selección me voy a Edit, Define, Brush Preset, como vimos antes. Me sale la ventana donde le pongo nombre si quiero y OK. Ahora lo tengo seleccionado y me aparece también al final de la lista de pinceles. Presiona Command D o Control D en PC para deseleccionar y ve a Brush y ahora haz clic en la carpetita que vimos antes y es importante que vayas probando según vayas haciendo los cambios. Así que en Layers o capas selecciona la página escaneada y hazle clic en el ojito, así la hacemos invisible. Y abajo haz clic en el icono de hojita para crear una nueva capa. También puedes ocultar la capa que hicimos antes haciéndole clic al ojito. Primero quiero hacer solo un lápiz, así que le bajaremos el tamaño al pincel como a 9 píxeles. Recuerda hacer la prueba constantemente. El tamaño así me parece que está bien y ahora vayamos a Spacing. Spacing es la distancia entre un punto y otro. Toma en cuenta que una línea es una sucesión de puntos, así que aquí modificamos qué tan juntos o separados queremos esos puntos. Primero pon mucha separación y mira lo que pasa cuando haces la prueba. Pongámosle a este unos 30 de spacing. Es un poco separado, pero no demasiado. Aquí tenemos las mismas opciones que te mostré antes, como la de redondear la punta y mover el ángulo del pincel. De momento no tocaremos eso. Ahora ve a la segunda opción en el menú de la ventana en Shape Dynamics o Dinámicas de forma. Y ahí moveremos un poco la primera opción que tenemos. Esta opción sería una variación ligera del tamaño de un punto a otro. Esto va a crear una línea que no sea tan recta y mecánica, sino que sea más bien orgánica e inestable. Mira, aumentaré un buen tanto y haré la prueba. Ve moviendo y aumentando y bajando según veas conveniente. Dejaré el mío en la mitad, es decir, a un 50%. Y también le cambiaré el color negro de mi pincel a uno gris para que pueda ver realmente cómo quedaría si fuese un lápiz. Me parece que así queda bien como un lápiz 2B. Ahora ve de nuevo a la flechita al lado del pincel y haz clic en el icono de hojita en la ventana que aparece. Ponle a tu pincel el nombre que quieras. Te recomiendo que le pongas un nombre descriptivo. Yo le pondré lápiz 2B a este. Ahora ya lo tienes guardado. Pasemos a hacer unos pinceles de lápices más. Hagamos ahora uno para las sombras. Hazle clic al ojito en tu capa y activa el ojito en la capa de muestras. Y ahora toma otra muestra. Quisiera algo así para mis sombras. En vez de tomar todo el grupo, tomaré solo uno de estos grupitos de líneas. Y de nuevo me voy a Edit o Editar y definir pincel. Y ya paso a modificarlo. Desactivo la hoja de la vista de muestras y activo en la que estaba haciendo las pruebas. Luego me voy a la carpeta con pinceles arriba y se me abre la ventana donde modificaré mi pincel. Primero bajémosle el tamaño. Le pondré unos 40 o 50. Aquí haz la prueba donde dice Flip, que hace que la punta se dé vuelta de un lado a otro. Ahora sí, aumentaré mucho más el espacio entre los puntos, como unos 90.
En la segunda opción, en Size Jitter, no cambiaremos la primera opción, pero en la segunda nos iremos hasta el 100. Así se mantendrán los puntos del mismo tamaño independientemente de la presión que hagamos en la tableta. Y aquí en el ángulo le aumentaremos. Ve cómo se va cambiando de dirección los puntos. Mueve y haz la prueba por tu cuenta para elegir lo que más te guste. Y luego tenemos el redondeado de la punta. Aquí le aumentaré un poco solo para que los puntos sean un poquito diferentes unos de otros. Dejaré lo demás como está y me iré a Scattering. Esta opción es básicamente el esparcimiento de los puntos. Necesitamos más esparcimiento. Le pondré unos 150. Y abajo en cuenta o conteo le aumentaré igual, unos 3 o 4. Esto hará que algunos puntos se superpongan. Ya ves cómo podemos usar esto para algunas sombras. Básicamente hicimos un tramado de un momento a otro. Hazle clic a Smoothing en la ventana y deja que te muestre cómo podrías utilizar la opción de opacidad manualmente para crear volumen en tu dibujo. Mira, vas bajando la opacidad y vas creando esta diferencia de tonos. Ya puedes guardarlo como vimos antes en la flechita al lado del pincel, o también podrías guardarlo haciendo clic aquí en el menú hamburguesa de New Brush Preset y ahí le pones un nombre descriptivo. Yo le pondré a este lápiz sombra mediana en líneas. Hagamos un pincel más. Haré el procedimiento que ya conoces acelerado en la ventana donde hacemos los cambios de los pinceles. Moveré también las variaciones que ya vimos. Como puedes ver, tenemos muchas variaciones de pinceles más. Estas no las veremos en el video porque no son necesarias para llegar a tener este efecto de lápiz. Más adelante haré otros videos simulando tinta china o acuarelas y veremos más variaciones. Pero rápidamente te diré qué puedes modificar en tus pinceles. Primero lo que ya sabemos, que es la forma del pincel, el tamaño del pincel y el ángulo en el que se mueve. En dinámicas de forma justamente modificamos cómo se mueve mientras se usa. La siguiente opción donde vemos si tiene variaciones de tamaño de punta a punta o si todas las puntas se mantienen uniformes, redondas o varían de forma. En la tercera, que es Scattering, es el esparcimiento del pincel, que sería si se mantiene en una línea recta o se esparce por la hoja y si los puntos se sobreponen o no. Luego, entre las cosas que no vimos, podemos añadir textura a los pinceles. A este pincel tal vez le añada un poco más de textura para que se note más como un lápiz. Luego en Dual Brush podemos mezclar dos pinceles para que funcionen simultáneamente como uno. También tenemos dinámicas de color donde podemos hacer que el color varíe mientras usamos el pincel. Luego Transfer, donde modificamos el comportamiento de los pinceles según la opacidad y el flujo del pincel. En la siguiente opción puedes modificar la posición de tu pincel. Luego en las siguientes puedes agregarle o quitarle ruido, bordes mojados o húmedos, bajarle el flujo para ir sobreponiendo de a poco, smoothing, que hace que el inicio y el fin del trazo del pincel se suavice, y también tenemos la opción de proteger textura. Bueno, seguiré haciendo un par de pinceles más mientras te doy algunas recomendaciones antes de pasar a exportarlos como un grupo de pinceles. Pero este pincel le pondré una textura como te dije, así que hago clic aquí y voy modificando y probando hasta que me guste cómo queda. Como seguramente notaste, es un poco difícil de explicar cómo exactamente funciona cada una de las variaciones de pinceles. Es mucho más fácil de notar cuando las usas, así que como siempre te digo, te recomiendo probar por tu cuenta. No tengas miedo a equivocarte, si no te gustó para nada cómo te quedó el pincel, simplemente no lo guardes y vuelve a empezar. Así es como vas a aprender practicando. Este canal se llama Picteórico porque aquí vemos la teoría. La práctica la harías tú por tu cuenta. Al principio hacer algo siempre es un poco frustrante,
pero mientras más lo hagas se hace más fácil y al final puedes hacer cosas automáticamente casi sin pensar. Yo quiero tener unos 5 pinceles al menos para poder guardarlos en un grupo. No es necesario que tengas varios pinceles para guardarlos. Puedes guardar solo uno si te da la gana. Pero yo subiré estos pinceles que hice para que los puedas descargar y usar si quieres, junto con los papeles escaneados que te dije al inicio del video. Pero realmente te recomiendo hacer tus propios recursos porque da una sensación de satisfacción usar cosas que hiciste por tu cuenta. Aquí ya tengo una buena cantidad de pinceles para guardarlos, así que vayamos a eso. Ve a tu lista de pinceles haciendo clic en la flechita al lado del pincel que estás usando. Y ahora vamos a eliminar todos los pinceles que estén fuera del grupo que queremos guardarlos. Para eliminarlo rápido presiona la tecla Alt y les haces clic encima. Así, ¿ves? Así es como los voy borrando. Cuando ya estén solo los que quiero guardar, me voy a la tuerquita y de ahí me voy a Save Brushes o guardar pinceles. Se me abrirá una ventana donde puedo elegir dónde quiero guardarlos. Yo los guardaré en mi escritorio para que los veas. Los pinceles se van a guardar en formato ABR. Hago clic en guardar y ahora me puedo ir al escritorio ya para verlos guardados. Ahora te muestro rápido cómo los abres. Primero ponemos los pinceles del programa. Y ahora me voy a la tuerquita y donde dice Load Brushes o cargar pinceles, elijo mi archivo en formato ABR. Y mira, ya se cargan en el programa y están listos para usarse. Si tienes muchos pinceles, primero guárdalos antes de borrarlos solo para guardar tus pinceles de lápiz. Te recomiendo guardar pinceles según su tipo. Digamos pinceles de lápiz, pinceles de acuarela, pinceles de texturas, etc. Y eso es todo por este video. Te dejaré los links de descarga en la cajita de descripción. No olvides dejarme un like si te gustó el video y suscribirte si quieres ver más videos de este estilo. Nos vemos.